La sucursal de los cielos presenta Columnas del Reino. Un programa dedicado a esclarecer todas las dudas concernientes a la revelación profética de la venida del reino de los cielos, para discernir los tiempos en que estamos viviendo y prepararnos para la venida del gobierno que cambiará para siempre la vida en la tierra. Bienvenidos al capítulo número 2 de su programa Columnas del Reino. Es un programa dedicado a abrir el entendimiento con la revelación profética para discernir estos tiempos que estamos viviendo y para que se entienda muy bien quién es Jesús de Nazaret, que es el centro de la predicación del reino de Dios, pues es el rey de ese reino, el varón que Dios ha señalado para gobernar a vivos y a muertos. Me acompaña hoy en el estudio mi hermano Ricardo Giraldo. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando esta hermosa mañana, a donde quiera que estés en el mundo entero, de día, de noche, en la tarde, a cualquier hora. Escucha lo que tenemos para decir hoy de el reino y de cómo Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo. Claro que sí, Ricardo. Bienvenido. Es un honor tenerte aquí con nosotros y compartir la revelación de todo lo que el Eterno nos ha mostrado a través de todos estos años de vivencia y buscando la revelación. Hay que aclarar que nosotros somos enviados por el Eterno directamente. Él nos llamó, tanto a mi hermano Ricardo como a mí, a su servidor, David Macías. El primer capítulo, el Eterno mismo me llamó y me ordenó que me dedicara a hacer esto que estoy haciendo en este momento, que es compartiendo todo acerca del reino de los cielos, de cómo se entra al reino de los cielos, y más adelante van a ver cómo vivir y permanecer hasta el fin, que es la condición que Jesús de Nazaret pone para ser salvos y heredar la tierra, heredar la resurrección y la inmortalidad. De eso se trata todo el mensaje del reino de los cielos, que llaman el Evangelio, las buenas noticias. Bueno, en el primer capítulo, Ricardo, estuvimos hablando sobre quién es Adán, porque para poder entender quién es Jesús de Nazaret, que es el segundo Adán, es importantísimo y fundamental saber quién es Adán. Y estuvimos leyendo el Salmo del rey David, que se pregunta eso, ¿quién es Adán? Los que no lo han escuchado pueden volver al primer capítulo. Les recomiendo que vayan al primer capítulo antes de escuchar este capítulo. Aquí estamos resumiendo un poco lo que vimos allá, pero si quieren más detalle, escuchen lo que ahí lo van a encontrar colgado en las redes. Entonces, Adán, como vimos el capítulo anterior, Ricardo, y todos los que nos están escuchando también al otro lado, es la última creación de Yahweh, del Creador de los cielos y la tierra, el Dios de los dioses. Él hizo todo y lo hizo perfecto para ser habitado. Ocurrió una rebelión en el cielo que desordenó todo y lo dejó vacío. Entonces Él recreó la humanidad, las plantas, todo lo que vive en la tierra, y además al final descansó el séptimo día, y luego nos cuenta el Génesis, creó a Adán como su creación especial. Por esto es que Jesús de Nazaret dice en una parte que el hijo de Adán es Señor del día de descanso, porque el día de descanso no fue hecho para Adán, sino que Adán no fue hecho para el día de descanso, sino que el día de descanso fue hecho para hacer a Adán.
para crear. El Señor descansó de todo para estar muy descansado y hacer su creación más especial, que es Adán, el hombre a su imagen y semejanza, la gloria, el resplandor de la gloria de su gloria divina, un ser igual, idéntico a él. Así es, idéntico, totalmente idéntico. Y eso nos lleva a algo, David, muy importante. Cuando uno se pregunta quién fue Adán, y también se pregunta entonces qué va a pasar con todas las personas que han nacido después de Adán, hombres y mujeres. Si tenemos una salvación, no la tuvimos a través de Adán y Eva, pero ahí es donde entra lo majestuoso de Dios cuando hace a ese postrer Adán llamado Jesucristo de Nazaret. Y en este conversatorio les vamos a mostrar, les vamos a decir cómo es que Jesús reemplaza a ese Adán para que nosotros también podamos ser esos nuevos Adanes. Muy importante. Bueno, una cosa que antes de continuar con el contenido como tal, es importante enseñarle a los oyentes qué es lo que uno debe hacer para tener el discernimiento de cuando algo sí viene de Dios o no. Porque como hay tantos mensajes allá afuera y ha habido interpretaciones de las escrituras muy diversas. Entonces, lo que hago yo, por ejemplo, para que todos sepan cómo es que hago yo lo que hago es que antes de ponerme a estudiar o antes de ponerme a hacer cualquier proyecto, yo entro en la presencia del Padre Celestial. Esto para las personas que ya nacieron de nuevo y que son hijos de Dios, para los hermanos que están escuchando allá. Lo que debes hacer es disponer tu corazón y tu mente. Recuerden que el primer mandamiento es: amarás a Yahweh, el único Dios verdadero, con toda tu mente, todo tu entendimiento y toda tu alma. Entonces, antes de empezar este conversatorio, quiero que para los que son hijos de Yahweh, los que no son hijos de Yahweh, los que no son hijos del Padre, pueden pedirle también que les muestre la verdad. Digan, aunque no crean, digan: yo quiero saber cuál es la verdad. Dispongan su corazón a escuchar la verdad. Digan como dije yo en algún momento hace muchos años, cuando no había nacido del Padre. Dije, si existe un Dios que hizo todo, yo lo quiero conocer, yo quiero saber la verdad. Ese Dios va a honrar esa sinceridad con la que uno de verdad lo busca. Pero es muy importante, pon en tu boca las palabras, invoca, clama. Hay una promesa muy bonita de un profeta que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y también por otro lado dice otro profeta: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que para los que ya son hijos de nuestro Padre Celestial, simplemente es decir: Padre, nos disponemos hoy en este momento, por favor, perdónanos si hemos hecho algo que te ofende. Así es, Padre Celestial. Perdona cualquier palabra necia que hayamos dicho, pensamiento necio que no hayamos refrenado. Que es mal decir, hablar mal. Purifica nuestra lengua, nuestra mente, y muéstranos la verdad que tú nos quieres mostrar a nosotros. Que no sea lo que nosotros nos imaginamos, sino lo que tú nos quieres revelar. Así es, enséñanos a bendecir, o sea, a hablar bien. Eso muy bien, es muy importante. Bueno, entonces vamos en materia. El primer capítulo vimos que Adán fue la última creación de Yahweh, que es el Padre, y Adán era hijo de Dios y era igual a como es Jesús de Nazaret hoy en día.
Hay una cosa, Ricardo, que me asombra, que yo no se la he escuchado a nadie, pero ya después de conocer por varios años las Escrituras, uno va deduciendo, y es bueno que las personas lo sepan, cuál fue el propósito de la creación de Adán. Si él fue lo último que el Creador hizo, ¿cuál fue el propósito? El propósito de la creación de Adán es uno muy sencillo y muy simple. El Señor tenía que sacar a la luz el pecado de uno de sus ángeles, querubín protector, que empezó a corromperse. Pero la corte celestial no sabía, porque él tenía una asignación, él es el ángel de la muerte, el guardián del bien y el mal. Entonces la corte celestial no sabía si estaba corrupto o no. No sabían si lo que estaba haciendo era una orden directa de Yahweh, del Dios de los dioses. Entonces, para poderlo juzgar y sacar a la luz esa corrupción que tenía en su corazón, ese pecado, que así es como lo llama la Escritura, el Creador hizo a Adán, un hombre, por un poco tiempo inferior a los dioses o a los ángeles, Así es. pero para luego coronarlo de gloria y esplendor. Lo que mucha gente no ha entendido es que Adán fue puesto en el Edén y el querubín protector, que es la serpiente, estaba ahí. Obvio que no es una serpiente de las que debemos caminar por la tierra, es un ser espiritual, sobrenatural, que le llaman la serpiente o el dragón. Pero él se puede presentar como una persona, Claro. él puede cambiar de forma, como todos los dioses pueden hacer, porque Luz bella. Luz bella, le llamaban Luzbel o Jalel en el hebreo, que también significa resplandeciente, que es de donde viene la palabra aleluya. Es importante eso también, pero ahorita hablamos más del hebreo. Lo que quería el Todopoderoso con su Hijo era que su Hijo sacara la luz, porque su Hijo es a su imagen y semejanza, igual a Él. Entonces, que un ser inferior a los querubines, aparentemente inferior, sacara a la luz eso, con su obediencia. Y por supuesto que el querubín protector tenía que protegerlo, esa era su labor, y además tenía que tentarlo. ¿Sabes por qué, Ricardo, y los que me están escuchando? Porque Adán tenía que vencerlo para poder ganar superioridad, no solo en la tierra, sino en los cielos también. Entonces el Creador permitió esa tentación porque era necesario. Y Adán nunca cayó. En el Génesis no nos cuentan que Luzbel o que Satanás haya tentado a Adán antes de que apareciera la mujer de Adán. Pero Adán estuvo mucho tiempo con el Padre y con los querubines, y seguramente lo intentaron tentar muchas veces, solo que Adán dependía tan absolutamente del Padre, que cualquier cosa que le hubieran dicho, él no le iba a creer, él iba a ir a preguntarle al Padre directamente. Y esta es la parte que muchas personas a veces les cuesta entender, y es que cuando fue creada la mujer de Adán, ella fue creada después. Así que ella recibía la revelación de Adán, porque Adán ya le tenía antigüedad. Entonces ella fue conociendo acerca del Padre, pero a través de Adán, porque el Padre quería establecer un orden. Claro, y ese es el orden que tiene que haber hoy en los hogares del mundo. Y no lo hay. Solamente ese orden es establecido cuando tú, varón, que me estás escuchando, naces de nuevo y estás casado con tu esposa, y tu esposa te debe obedecer y tú debes escuchar la voz de Dios para que tu esposa pregunte qué es lo que debemos hacer como familia. Pero Adán es el primero que tiene que decir eso. Tú eres el Adán. Proyéctate ahorita mismo que tú tienes que llegar a ser nuevo Adán. Así es. Entonces este Adán, ya pues vimos el capítulo pasado, que luego cayó, pero no fue engañado nunca. Y eso lo podemos ver en el apóstol Pablo. Ahora les doy la cita exacta, está en Timoteo, en la carta a Timoteo, para los que les gusta seguir las escrituras. Adán no fue tentado
perdón, sí fue tentado, lo que no fue es engañado nunca por la serpiente, mientras que su mujer sí fue engañada. Y el engaño consistió en que la serpiente muy astutamente la confundió, le dijo, es que el Creador les prohibió comer algunos frutos. Y ella dijo, no, podemos comer de todos menos del que está en medio del jardín. Ese sí no, porque nos morimos. Y él ahí aprovechó y dijo, no, él sabe que no se van a morir. Lo que pasa es que se van a volver como los dioses y saber el bien y el mal. Entonces por eso es que no quiere que ustedes coman. Y entonces en parte era una verdad. Lo que pasa es que era una verdad muy ambigua. Porque claro, Satanás sabía que finalmente el Padre los va a resucitar a ellos. Él ya sabía. Entonces le dijo, no, es que no van a morir, antes van a saber el bien y el mal. Y ella por eso fue que deseó y comió. Y ya vimos en el capítulo pasado que ese comer es una connotación sexual, es decir, estuvo con él, estuvo con Luzbel, estuvo con la serpiente, y eso hizo que se adulterara la humanidad. ¿Y por qué Luzbel quiso hacer eso? Él lo que quería era ser como el Padre. Quería tener una familia también. Él se creía que él quería ser como el Creador. Por eso dice en Ezequiel, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Ese fue su orgullo. Él quería ser igual al Todopoderoso. Entonces para poder tener familia, vio en Eva, pues que no se llamaba Eva sino la mujer de Adán, vio la oportunidad de preñarla y tener una familia por medio de él. Y eso es lo que nos cuenta el Génesis, que se encargó obviamente la religión de ocultar eso, pero lo sabían en la época de Jesús, los discípulos de Jesús mismo, los mismos rabinos, desde la época de Daniel, los profetas sabían esto, que ese fue el pecado, el adulterio, y eso adulteró toda la sangre, el ADN humano. Sí. Súper interesante, súper revelador todo esto que nos estás contando, hermano. Y algo bien importante, y es que Satán siempre se adelantó. Y hoy por hoy lo vemos. Satán siempre se ha adelantado. Por eso viene el anticristo y luego viene el Cristo. Porque siempre se ha adelantado. Porque se adelantó desde el inicio. Entonces eso le dio la superioridad, si se puede llamar así, de querer siempre adelantarse. Le dio el anticipo. El anticipo. Le da, pero en las escrituras los profetas se aseguran de decir que él se adelantó y está conspirando, pero que el Creador se ríe. Se ríe. Porque dice, ay. Finalmente hace que todo lo que él está orquestando sea para que se cumpla la voluntad del Padre. Los que siguen a Satanás ven esa superioridad. Se deslumbran. Porque entonces él tiene el control del dinero, por la luz, el control del dinero financiero, el mundo, el placer que ofrece placeres, ofrece todo ya, más rápido. Y los que lo adoran ya espiritualmente se deslumbran porque espiritualmente se les presenta como un ángel de luz. Y además ellos dicen, es Dios. Y Él es un Dios. Él es un Dios. Esa es la parte que a veces les cuesta a las personas. Pues el Pablo mismo lo llama el Dios de este siglo. Es un sentido, o sea, Elohim en el hebreo significa Dios y todos los seres sobrenaturales inmortales son llamados dioses. Lo que pasa es que solamente hay un único Dios de dioses, creador del cielo y la tierra. Claro. Que es Yahuwah o Yahvé o Jehová o el Padre. Es la mejor forma como le podemos decir. Jesús nos enseñó. Eterno. El Eterno es lo que significa su nombre. Porque no es cómo se pronuncia lo que importa, sino lo que significa. Significa yo soy el que soy. ¿Y en qué espíritu lo dices? Correcto, exactamente. Pero Jesús nos enseñó a decirle el Padre, y que Él es nuestro Padre. Sí. Esa es la mejor manera como nosotros nos referimos a Él, es nuestro verdadero Padre. Abba, Padre. Abba, muy bien. Entonces, cayeron Adán y Eva, y entonces la mentira disfrazada de verdad, o la verdad a medias con la que engañó a Eva, porque finalmente ellos sí tuvieron que morir. Claro. El Padre les dice, volverán al polvo. Claro. Después de haber caído.
Caín murió. No, y Adán y Eva murieron. Adán y Eva. Solo que él les prometió que algún día los resucitaría a ellos, pero a la serpiente desde ese momento la condenó. Y ahí voy a leer ahí del Génesis, el que lo quiera seguir con nosotros, del 3, capítulo 3, del versículo 14 al 19. Ahí el padre le da las consecuencias de ese adulterio a los tres: al varón, que era responsable de todo, a la mujer que fue engañada. Ahí es donde Dios está con la presencia de ellos tres. Correcto, todavía en el Edén, y les está diciendo, les está dando las consecuencias de por haber hecho ese adulterio. Porque siempre Dios se entendía era con Adán. Sí, exactamente, principalmente, también con Eva, pero primero a través con de Adán. Adán. Correcto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo el Eterno les promete un nuevo Adán, y esto lo escuchan los tres, lo escucha Adán, su mujer y la serpiente. Y esto es muy importante entender, que esta información la tuvo la serpiente también, y por eso creó todo el sistema del anticristo, que se parece, es una copia mala, o una copia tratando de adelantarse de lo que es el reino, porque en este momento Adán pierde el reino y crea las religiones que no tienen que ver nada. Correcto, exacto, eso es lo que vamos. Entonces vamos a leer Génesis 3, 14 al 19. Dice así: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, entre todos los animales solo tú serás castigada, o entre todas las bestias, dice, tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Esto es muy importante, voy a hacer una pausa acá, entender que esta parte no se ha cumplido todavía. Es una condena, ya fue condenada a eso, pero todavía eso no ha pasado. La serpiente todavía no ha sido condenada, no ha recibido ese castigo. Desde ese momento el Padre ya se lo está diciendo qué es lo que va a pasar con él. Proféticamente. Exactamente. Y no estamos hablando de una serpiente de las que se arrastran por ahí. No. Estamos hablando de un ser sobrenatural que tiene inmortalidad, que tenía acceso al trono de Dios, del Altísimo, que tenía acceso a la presencia misma del Creador, que tenía en el Edén privilegios. Y le está diciendo que nació con instrumentos, con tamboriles y flautas, fue su creación. Correcto. Ahorita vamos a leer esa parte también de Ezequiel para que las personas que no lo han escuchado. Entonces aquí le dice que comerá polvo todos los días de su vida. Ya le impide también los privilegios que tenía en los cielos. Ya va a tener que vivir en la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Mira qué tremendo lo que están hablando acá. El Padre le está diciendo que hay dos descendencias, hay dos familias. La descendencia, dos simientes, dos hijos, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, que obviamente la mujer es un clon de Adán, pues por decirlo de una manera científica, o es una creación a partir de Adán, o sea que y una descendencia de Adán. Simiente viene de semen. De semen, claro. Y en el original, en el hebreo, es la palabra semilla, que significa semen, es la misma palabra para semilla humana. Correcto. Entonces después le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Bueno, hay unas traducciones. Lo que está diciendo aquí es que por haber hecho eso, ella quedó engañada. Ella va a desear dominar al marido. Eso es una de las cosas, una señal de la mujer caída. Pero que él finalmente la dominará a ella. Porque claro, ella quedó desde ese momento con la intención de dominarlo a él, porque el engaño fue precisamente que Adán no le había explicado bien a ella cómo era Dios, y que ella podía saber por su propia cuenta más, o sea que podía ser independiente. El engaño se parece a las acciones que hacen las mujeres por medio de ese engaño que hizo Satanás. Dan esas acciones, dan esos actos. Exactamente. De que era adelantársele al esposo. Exactamente.
Y aquí mismo dice, tendrás también que darlos a tus hijos con mucho trabajo y con dolor. Dolor, preñez, dolor. ¿Pero sí. por qué? ¿Por qué? Precisamente porque iba a tener hijos de la serpiente. Iba a Entonces, ser muy fuerte. ese abrir ese vientre Claro. con un ser, como con un ser hijo Una de la bestia. serpiente. Exactamente, una bestia. Por eso fue el dolor, claro. Y luego le dijo al hombre, ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste, mira, él obedeció a la mujer, él no podía obedecer a la mujer, él debía obedecer solo a su padre. Es lo que pasa hoy en día, David. Eso pasa, eso sigue pasando y por eso es que es muy importante ir a esto antes de explicar quién es Jesús de Nazaret y en qué consiste el reino, porque el reino de los cielos, cuando entra a un hogar, tiene que establecer el orden divino. Tiene que ser el varón cabeza de la mujer, y eso los apóstoles hacen mucho énfasis en eso, sobre todo el apóstol Pablo, y eso lo vamos a hablar más adelante. Ahí les dejo como el tipcito. Ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. O sea, ahí ya le está diciendo, es culpa tuya la maldición que va a caer sobre la tierra, porque tú pudiste haber evitado eso. Y luego le dice, tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Voy a hacer una pausa aquí. Esto es lo que le dijo el Señor al Adán que pecó, que cayó, al Adán caído. Pero Jesús de Nazaret cambió eso. Jesús cambió muchas cosas. Él cambió todo. Él dijo, el que busque el reino de los cielos y su justicia, primeramente, todo le será dado por añadidura, porque el Padre ya sabe lo que tú necesitas. Claro. Este fue este Adán que no podía entender el reino y quedó caído y no pudo nacer de nuevo, porque lo que le quitaron precisamente fue el espíritu que ya tenía. Pero el Padre les va a prometer, voy a continuar para que miremos el versículo 18. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti, y tendrás que comer plantas del campo. Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí le dice, de todas maneras tendrás que morir. Eso no va a cambiar. Pero Jesús dijo, miren los pájaros, ellos no siembran, ni ciegan, no cosechan, no ciegan, y aún así Dios los alimenta. Así es. Ustedes no valen más que muchos pájaros. Los que son hijos del reino y están buscando el reino no valen más que muchos pájaros. Claro, por supuesto. Pero la condición, de todas maneras, Jesús la puso, es buscar primero el reino y su justicia. Ahorita eso lo vamos a ampliar obviamente en más programas, porque es muy importante entender qué significa buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso tiene un significado específico. Entonces, miren que desde el principio, ahí dice que en el versículo 15 dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella, y que ella le aplastará la cabeza a la serpiente, mientras que la serpiente le picará el talón. En el versículo 15, eso es una profecía de que un día iba a venir un segundo Adán que le iba a aplastar la cabeza, le iba a quitar esa autoridad a través de una mujer. A través de una mujer. Hay quienes estaban escuchando todo eso, la serpiente, la mujer y Adán. Sabían que un día iba a venir un segundo Adán. Ahí se lo prometió el Padre. Y ellos ya estaban, tanto Adán como Eva, ya estaban en la carne. Ya habían perdido la gloria, fueron destituidos de la gloria. Entonces estaban, ya la carne era la que hablaba, los pensamientos, es que el lo miedo, que estábamos viviendo, la vergüenza, las personas, exacto, acá en este mundo. Claro, las personas que no han nacido de nuevo, están en la vergüenza, sienten pena, sienten vergüenza, sienten miedo, se sienten desamparados porque no sienten a Dios que los protege, que los abraza, que les habla en el espíritu, se sienten solos, exactamente. Eso es muy importante. Es esa intimidad. Eso es muy importante lo que acabaste de decir. Pero el punto también al que me refería es que la serpiente escuchó, un día va a nacer otro Adán, un nuevo Adán, y él sabía, tiene que nacer de una mujer virgen. Claro. Porque lo que él hizo precisamente fue quitarle la virginidad a Eva, cuando no se llamaba Eva, adulteró y la adulteró. Entonces él sabía, para que el Creador haga un nuevo Adán y lo ponga y que salga de una mujer,
debe ser virgen. Tiene que ser virgen. Entonces él desde Y el ahí principio vino el engaño de las vírgenes. de las vírgenes. Sí, porque para él era un misterio. Por eso la Gran Babilonia es la religión del misterio. Del misterio, porque, correcto. exacto, porque Satanás no sabía eso cómo iba a pasar, ni cómo iba a ser. Entonces él empezó a inventarse y a contarle a la gente esa historia, sobre todo a sus hijos, que ahorita vamos a hablar. ¿Cuáles son los hijos de la serpiente? Porque los podemos identificar en las escrituras muy claro, porque para eso están las escrituras, para que los identifiquemos. Y también para que identifiquemos quién es el segundo Adán. Todas las escrituras fueron hechas para que cuando viniera el segundo Adán, la gente supiera quién era. Claro. Porque él fue guardando una familia y cada vez la fue colando más. Y a nosotros los íntimos, Jesús nos va a hablar en el momento que eso ya esté por suceder. Exactamente. Sí, entonces ya la serpiente sabía que el segundo Adán tendría que nacer de una virgen para deshacer ese adulterio que fue lo que él hizo, lo que él causó, y la pérdida de la virginidad y la pureza. Pues porque eso fue lo que pasó. Se perdió la pureza, no espiritual solamente, física. Estamos hablando de la pureza de la sangre, del ADN. Ya lo que se corrompió a través de ahí fue el ADN, porque ya en la sangre quedó la información de la mujer, de la serpiente, pues y del varón, de Adán, y de la serpiente y de la mujer, quedaron ahí entremezcladas. Entonces, por eso es que la salvación es a través de una simiente incorruptible, una semilla incorruptible, que es la palabra. Porque así como el Creador hizo a través de la palabra los cielos y la tierra, y al primer Adán y todo, también a través de la palabra es que está haciendo esta creación, y que esta nueva creación. El verbo se hizo carne. Exacto, el verbo es la palabra, o sea, Dios mismo. La misma palabra, la Dios, que pronunció nuestro Yahvé. Exacto, nuestro Padre. Nuestro Padre habló a través de ángeles, le dijo a una mujer virgen, vas a tener un hijo. Y ese hijo se materializó, se hizo carne. Esa palabra Dios puede crear de la nada, como hizo del polvo al primer Adán. Al segundo Adán lo creó con su palabra. El ángel le habló a la mujer la palabra que venía de parte del Creador, y esa mujer quedó en embarazo, concibió con la palabra. La palabra se hizo carne en ella. Así como cuando el Creador también dijo que sea la tierra, y la palabra se hizo tierra. Porque hay muchas personas en las religiones, David, que creen que el verbo es Jesús. Y no, es la palabra. Claro, no, exacto, es que la palabra que usa el apóstol Juan en ese evangelio es logos. Y la palabra logos se puede traducir como palabra, o como idea, o como mensaje, o como verbo. Pero verbo es la más lejana. Lo que pasa es que tomaron esa decisión algunos traductores influenciados por la doctrina católica, que fue influenciada por el gnosticismo. Entonces eso ahí viene del gnosticismo. Eso fue en el siglo III, después de que ya habían muerto los discípulos originales de Jesús, y ahí es donde comenzó toda la apostasía, todo el engaño. Exacto, y el abandono de la verdadera fe, que abandonaron la fe de Abraham, Isaac y Jacob, la fe de los patriarcas hebreos, la fe de Jesús la abandonaron y la cambiaron por otra creencia que no es fe, que no promete la tierra, sino que fueron cambiando eso por una promesa de ir al cielo, que de un purgatorio. Sí, y una cantidad de cosas que inventaron con eso, a través de eso, para manipular al pueblo con miedo, con una cantidad de cosas, porque el evangelio no tiene nada que ver con miedo. Sí es cierto que hay un juicio que tiene que ocurrir sobre la tierra, una purificación, pero el evangelio es una buena noticia. Son buenas noticias para todo aquel que escucha y cree y lo pone por obra. Entonces, en 2 de Corintios 11, 2 al 3, para los que les gusta seguir, el apóstol Pablo hace una declaración muy importante. Mira esto, qué tremendo, Ricardo, y los que nos están escuchando. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo, el Mesías, el Cristo. A él quiero presentarlos como una virgen pura.
Miren qué tremendo esto aquí lo que dice Pablo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por el Mesías. Miren qué tremendo, eso es lo que estamos hablando ahora, eso fue lo que pasó. Lo que pasó precisamente cuando empezó el catolicismo, el Vaticano tomó y empezó a hacer sus dogmas y a mezclar la filosofía griega con esta historia del Evangelio, que no lo entendían porque no nacieron de nuevo, no se arrepintieron, entonces lo mezclaron para crear una religión universal, que no tiene de universal mucho, que lo que hizo fue confundir y muchos cristianos o seguidores de Jesús de su época, nacidos de nuevo, no estuvieron de acuerdo y tuvieron que irse porque los persiguieron y los quemaron a muchos como brujos, otros los asesinaron en todas las persecuciones que hubo, las cacerías que hubo de hermanos creyentes y conocedores. Entonces miren que aquí lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que los quiere presentar como una virgen pura y está comparando eso con Eva. Entonces está diciendo que Eva era una virgen pura hasta que Satanás la corrompió. O sea, Pablo sabía lo que había ocurrido en el Edén. Ya Dios se lo había revelado, claro, íntimamente. Claro, él sabía, por eso él le escribió eso. Eso es, por ejemplo, una de las muchas pruebas de las escrituras que hay para entender que realmente lo que ocurrió y que Caín, que fue el primer hijo que tuvo la mujer, que en el primer capítulo les leí también otros textos judíos o hebreos de la época de Babilonia, donde los rabinos explican que la mujer deseó a Samael y tuvo un hijo con ella, que es Caín, obviamente. Entonces ya tenemos que nace Caín y Jabel o Abel. A Eva le llamaban Java y su hijo, el hijo que tuvo con Adán por voluntad de ella, le pusieron Jabel, porque era por voluntad de ella. Ese fue el que mató Caín, ese fue el primer asesinato que fue producto de ese adulterio, porque todo adulterio produce un asesinato. Produce muerte. Claro, porque para poder tapar el adulterio, la gente asesina. Es como lo que está pasando hoy en día con el aborto. Las personas adulteran, claro, y quedan en embarazo. Claro. Entonces, como eso pone en evidencia el adulterio, entonces tienen que asesinar. Y Abel iba a poner en evidencia que Caín no era justo, porque Abel era justo, era hijo, sí era de Adán, y era justo, y las obras que él hacía eran en justicia, porque él era de la simiente de Adán, entonces era parecido a Adán, entonces era de acuerdo a la imagen del Creador, del Dios de los dioses, mientras que Caín no, él era maligno, porque era hijo del maligno, así lo dicen Juan, en primera de Juan, lo dice Jesús cuando les dice a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, por la voluntad de su padre es la que ustedes quieren hacer, él fue homicida desde el principio, a ustedes se les va a demandar la sangre desde Abel hasta ahora, o sea, está diciendo que ellos son descendientes de Caín. Raza de víboras. Raza de víboras. Eso es literal, que son raza de víboras. Entonces, ¿qué pasó con esta familia de Caín? Esta familia de Caín, cuando Caín mató a Abel, se adelantaron y las escrituras nos muestran que fueron los primeros constructores de civilización. Ahí es donde Caín se fue y tomó una esposa. Obviamente esa esposa, si no existían más hijos, Adán y Eva no habían tenido más hijos, esa esposa la tomó de la humanidad que estaba en la tierra, que eran como bestias. De los que hizo el sexto día. De los que hizo el sexto día, que eran de varias razas diferentes, que eran diferentes, que eran similares a Adán, pero no eran como Adán, porque Adán tenía el espíritu, Adán tenía acceso no había esa semejanza, no eran idénticos. O sea, sí eran a su semejanza, a su imagen, pero no eran como Yahvé. Exactamente. Correcto. Y además no tenían la palabra, no tenían el espíritu, no tenían la ruaj, no tenían, y vivían en los árboles, se alimentaban de hojas de árboles, se alimentaban de semillas. Esos eran los que como primates. Sí, eso, y esto es muy muy diciente, porque la ciencia ha descubierto y ha sacado algunas teorías evolutivas y todo, pero es porque no quieren tomar en cuenta esto. Si tomaran en cuenta esto, ahí está la respuesta de la evidencia que han encontrado de un ser primate que se llama el homínido. El homínido.
Y de hecho en otras culturas como la Sumeria, por ejemplo, cuentan cómo los Anunnaki se tomaron al homínido y lo modificaron genéticamente. ¿Y quiénes son los Anunnaki? Los Anunnaki también aparecen en las escrituras hebreas, pero se llaman los hijos de Anak, los Anakim. ¿Y quiénes son los Anakim? ¿Quiénes son los hijos de Anak? Anak aparece como uno de los gigantes de antes del diluvio, de la familia de Caín. Claro, de esa simiente de Caín. El primer hijo que tuvo Caín se llamó, en las escrituras vemos que se llamó Enoc. Eso es en el hebreo. Pero en otro idioma le pueden decir tranquilamente Anak. Anak. Es que es la misma. Pero no es el mismo Enoc de la otra simiente. Ah, sí, porque hay otro Enoc que es descendiente de Adán. Pero este es el Enoc que es descendiente de Caín. El Anak. Anak. Correcto. Y dice que él hizo, lo primero que hizo fue una ciudad a su nombre. ¿Y cómo hicieron para construir ciudades? ¿Quién les enseñó a construir ciudades? Ahí es donde Lucifer o Luzbel, exactamente, ahí es donde es la parte que falta para entender y abrir. Que la estamos encajando para todos los que están escuchando este programa. Exactamente. Eso es cuando Satanás o la serpiente fue expulsado del Edén, él cayó de los cielos, pero él no cayó solo. Él tenía ya bastantes de los seres celestiales a los que él lideraba. La tercera parte de los ángeles, dice la palabra. Exactamente. De los dioses, de los Elohim. Exactamente. La tercera parte las arrastró y cayeron con él. Y ellos repitieron lo que él hizo con Eva. Y ellos tomaron a las mujeres, a las hijas de los hombres. Claro. Pero no estamos hablando de Adán, de los descendientes de Adán. No son las hijas de Adán, ese sexto día, sino de los hombres de ese sexto día, de esa humanidad. También tomaron de ahí esposas, las que quisieron, como hizo Caín, y empezaron a tener hijos. Y esos hijos salían monstruos, gigantes. Otros salían con poderes especiales, porque claro, son dioses. Y ellos crearon todo un imperio y llenaron la tierra de pirámides, de unas ciudades gigantescas que hoy en día no saben cómo las crearon, porque claro, ellos tienen acceso a la tecnología, entonces ellos crearon naves que hoy en día le llaman ovnis, pero esas ovnis no son ni extraterrestres, ni de otro planeta, ni existen hace poquito, eso existe desde esa época, y fueron ellos los que la hicieron, porque ellos tenían acceso en los cielos al conocimiento. Entonces ellos empezaron a tomar y hacer experimentos genéticos. Aún con animales. Con animales. Los que quieran ampliar esto, les recomiendo el libro de Enoch, Primera de Enoch, y el libro de Yashar también. El que no lo quiera de pronto no lo tenga, me lo puede pedir. Claro. Nos puede escribir. Los que se quieran sumar también a la red que nosotros tenemos en WhatsApp, la sucursal de los cielos, me pueden escribir también, columnasdelreino@gmail.com. Ahí me dan su teléfono, sean del país que sean, los podemos así en inglés también, porque gracias a Dios hablamos también inglés, las columnas del reino. Y pronto vamos a empezar a sacar estos mismos programas, pero en inglés para todas las comunidades que hablan inglés. Excelente. Entonces, estamos hablando que Satanás arrastró una tercera parte y todos ellos engendraron gigantes y la tierra se empezó a llenar de una violencia, y toda esa humanidad que en los recuentos de los sumerios lo dice muy claramente, como los Anunnaki se mezclaron con esos humanos, les dieron palabra, los modificaron genéticamente para que pudieran hablar. Correcto. Para que se parecieran cada vez más a la raza de Adán, para poder imponer en este mundo su propio imperio de seres parecidos a Adán, y exterminar de la faz de la tierra a la raza de Adán. Ese fue el plan de ellos, y ha sido el plan de ellos, y sigue siendo el plan de ellos, porque ellos todavía están entre nosotros. Y esta es, digamos, la parte más importante de esta misión que nos encomendaron, es que despertemos, porque en este momento en la tierra esas naves están sobrevolando la tierra. Hace unas décadas estuvieron haciendo experimentos genéticos con varios abducciones. Exactamente. Sí. Mujeres a las que se prestaron voluntariamente para tener hijos con ellos. Correcto. Y ellos estuvieron mirando las líneas de sangre que tuvieran más pura la genética de la raza de Caín, y fue con ellos con los que se empezaron a mezclar, porque con ellos tienen más afinidad, porque con la raza de Adán
no tienen afinidad. Y eso lo podemos ver en Daniel, cuando el profeta Daniel tiene una visión de un gigante y la cabeza es de oro, luego de bronce, bueno, de plata, luego de bronce, y finalmente los pies son de barro. Y son 10 dedos. Y al final le dice el ángel Miguel a Daniel: ellos intentarán mezclarse con el barro, pero no podrán. Y la palabra barro en el hebreo es Adán. Ellos tratarán de mezclarse con Adán, pero no podrán. O sea que los descendientes de Adán que están en la tierra no mezclan con los nefilim. Por la Ruach. Por la Ruach no, genéticamente no mezclan. Genéticamente. No mezclan. Entonces por eso ellos desde la época de antes del diluvio, o no podrán también por la Ruach. No, eso que estás diciendo es importante, porque los nuevos Adanes, nacidos de nuevo, no los pueden tocar. Claro. No los pueden ni acercarse a ellos. Claro. Están protegidos. Los frustró a través del diluvio. El diluvio, esa fue la razón del diluvio, que se llenó de violencia la tierra. Ellos montaron todo un imperio que llamaron la Atlántida, en unas culturas le llaman Atlantis. Eso le ha cambiado los nombres varias veces, pero fue una época que llaman la Edad de Oro, porque los dioses habitaban con los humanos. Y en esa época la familia de Adán vivían en cuevas, escondidos en cuevas. Eran pastores, vivían como nómadas. Y el libro de Enoc, precisamente, que ahorita recomendé, que fue el séptimo después de Adán por la línea de Set, le fue mostrado a Enoc, o sea que Enoc es el padre de Noé, que es el octavo. Le fue entregado a Enoc toda la revelación del diluvio, porque los mismos gigantes que estaban habitando en esa época comenzaron a tener varias visiones de que todo se inundaba, y empezaron a tener miedo y no tenían con quién hablar. El Eterno no les hablaba a ellos porque ellos eran engendros que no tenían por qué existir. Entonces ellos le preguntaron a Enoc, que sabían que Enoc era descendiente de Adán y hablaba con el Eterno. Le preguntaron a él que por favor intercediera por ellos a ver qué es lo que pasaba, y Enoc fue y le llevó las peticiones al Eterno. Se subió al monte alto a hablar con el Eterno, y el Eterno lo tomó. Entonces el Eterno tomó a Enoc, lo llevó al cielo, le reveló el futuro, le reveló acerca del Hijo del Hombre, o sea, del segundo Adán. Le reveló cómo iba a ser la salvación. Eso lo pueden ver en el libro de Enoc. Él está detalladamente, está todo ahí desde el principio, y le llaman el Hijo del Hombre, tal como Jesús de Nazaret se llamaba a sí mismo, como el profeta Daniel también. Y le reveló, le dijo que esos gigantes no iban a tener perdón, y que los dioses que pecaron y que hicieron esos hijos, a los ángeles que dejaron su habitación, no iban a tener perdón tampoco, sino que los iban a condenar, los iban a encerrar en prisiones de oscuridad debajo de la tierra. Les iba a tocar ver una guerra en la que se iban a matar, casi se iban a exterminar sus propios hijos entre ellos mismos, y finalmente los que quedaran los iban a limpiar con el diluvio. A él le tocó ver todo. Vio cómo iba a ser el juicio y le entregó esa información a sus hijos, Matusalén, Jared y Enoc y Noé. Y Noé sabía eso, por eso Noé empezó a construir el arca. Muchas personas por la cultura pues popular creen que es que Noé escuchó una voz por allá que le dijo: Noé, construye una arca, ¿cierto? Que es como el imaginario. Sí, lo que nos ha dibujado Hollywood. Sí, pero no, era una familia que tenían esta revelación. Él tenía los libros, él podía leer, sabía lo que iba a pasar, y él sabía qué iba a hacer en su tiempo. Él empezó a entender, y obviamente el Eterno también le habló y le dijo: es en tu tiempo, prepárate, hazlo así. Y sí le dijo cómo hacerlo, con las medidas exactas, con el materiales exactos, medidas exactas, todo exacto. Y la gente burlándose de él, la gente de esa época, los nefilim, los caídos, gigantes, monstruos, personas que llenaron la tierra de violencia, de corrupción. Y ahí es donde Dios, el Creador, el Eterno, el Dios de los dioses, dijo que se arrepintió de haber creado al hombre. Pero obviamente no habla de Adán, porque si se hubiera arrepentido de haber creado a Adán, no hubiera salvado a Noé. Claro. Se arrepintió de haber creado esa humanidad del sexto día, que no eran de acuerdo a su corazón, no tenían su espíritu, y se dejaron llevar por los dioses. Eso era para demostrar que un ser humano que no tenga el espíritu
se deja llevar por los dioses. ¿Cómo te parece? Ya desde el principio está declarado el final. Ya nos estaban contando la historia cómo iba a ser. Nos estaban contando desde el principio qué es lo que va a pasar al final. Que los que no nazcan de nuevo no van a entrar al reino de los cielos, y como se van detrás de los dioses, van a ir con la misma condena que los dioses han recibido, porque todos los dioses que pecaron están condenados al lago de fuego y azufre. Claro, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, ni comida ni bebida. Exactamente. No hay nada de este mundo que herede el reino de los cielos. Exacto, y como esos seres eran inmortales, ellos no tienen la oportunidad de arrepentirse. Porque lo que sacrificaron, lo que entregaron por todo fue su propia inmortalidad. Entonces ya no los pueden perdonar. Y entonces la forma como los van a destruir es en un lago de fuego y azufre, donde van a ser destruidos. Y por eso han querido buscar la inmortalidad a como dé lugar. A como dé lugar, y el proyecto que están haciendo en este momento es bueno, en el diluvio, todos esos gigantes y esos seres engendros que habían hecho murieron. Y sus espíritus quedaron en el aire. Quedaron flotando en claro. el aire. Y esos son los espíritus que le sirven hoy en día al reino de las tinieblas. Esos son los que llaman los demonios. Esos son los que... El príncipe del aire. El príncipe de la potestad del aire. Esos son los que identificaban a Jesús de Nazaret, sabían quién era. Son seres que llevan, imagínense cuánto tiempo llevan en la tierra. Miles de años. Estaban antes de Jesús, inclusive, antes de Adán. Bueno, no antes de Adán, pero sí, hay algunos antes de Adán, otros después. O sea, los inmortales estaban antes de Adán y los hijos de los inmortales después. Pero claro, al morir en el diluvio, sus espíritus quedaron flotando y no tienen descanso y quieren habitar en alguna parte. Entonces viene la historia de después del diluvio. Por eso es que buscan cuerpos, David. Exactamente. Pero para la historia después del diluvio la vamos a tocar en el próximo capítulo. Perfecto. Este capítulo era pues hasta los gigantes. La evidencia de que esto es cierta está cada vez, la van a poder tapar menos. La han querido tapar escondida, la han escondido mucho. El Vaticano se ha cargado. Sobre todo. Porque el Vaticano engañó a la gente mucho tiempo, haciéndole pensar que los ángeles no podían tener sexo con los hombres. Entonces que esto no era verdad, sino que eso lo que se refería era que la familia de Caín tuvo hijos con la familia de Adán y que de ahí salieron los gigantes, pero esto no tiene sentido. No tiene sentido que haya gigantismo entre esa humanidad y la humanidad de Adán, o sea, entre las dos, en la mezcla. El gigantismo no sale de ahí, el gigantismo fue de la... Además, en el hebreo ellos se le llaman los Benai Elohim, y en todo el Antiguo Testamento, todas las veces que se dice Benai Elohim, que significa hijos de los dioses, se refiere a los ángeles, a los ángeles, a los dioses, a los Elohim. A los dioses, nunca a los seres humanos, nunca se les llama Benai Elohim. Entonces esa es muy importante también como esa aclaración. Entonces, para resumir un poco lo que vimos en este capítulo, vimos cómo Adán y Eva fueron expulsados con la serpiente del Edén, y desde el principio el Creador prometió un segundo Adán. Y entonces la serpiente sabía que iba a nacer un segundo Adán. Por eso la persecución. Por eso, porque estaban tratando de matar esa familia antes de que apareciera el segundo Adán. Antes de que apareciera. Y desde el diluvio crearon un imperio para acabar con ellos, pero no pudieron. Fue todo lo contrario. Fue salvado Noé con el arca que hizo y su familia. Y de la familia de Caín y de esa humanidad quedaron unos sobrevivientes. Eso pues la Biblia no, o sea, en el Génesis no lo dice exactamente, porque el Génesis se ocupa de cómo sobrevivió la familia de Adán, porque nos quieren mostrar que de ahí viene Jesús, que es lo importante, ahí viene Yahshua. Claro, la genealogía de Jesús. Sí. Que ahí no está Caín para nada. Ahí no, eso es otro detalle. En la genealogía de Adán, Génesis capítulo 5, ahí no sale Caín. Eso es otra prueba más de que Caín no es hijo de Adán. Si Así Caín es. fuera hijo de Adán, estaría ahí. Porque en todas las genealogías de la Biblia salen los hijos buenos y los malos también, pero son los hijos. Pero Caín no sale en la genealogía de Adán. En ninguna genealogía de Adán aparece. En ningún libro. Porque hay varias veces que se repite. Varias genealogías que hay.
Entonces es muy importante que entender que en el diluvio toda esa raza y esa civilización pereció, pero hubo sobrevivientes. Y hay investigadores que dicen que después del diluvio hubo ángeles que repitieron lo mismo, que volvieron a repetir lo mismo antes del diluvio. Hay otros que no están de acuerdo con eso, pero mira que tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra, cuando fueron a juzgarlo, 3 ángeles que parecían varones, ellos querían tener sexo con ellos. Sí. Así que es probable que ellos ya estaban acostumbrados a ver esos seres y a tener sexo con ellos. O sea, que pensaban que eran ángeles caídos, que podían tener sexo con ellos. Y de pronto, entonces, por eso de ahí viene esa perversión de Sodoma y Gomorra. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo, que es la historia después del diluvio. Espero que les haya gustado pues, el capítulo número 2, que les haya respondido inquietudes que les hubieran quedado del capítulo 1. Somos las columnas del reino. Este programa está dedicado a esclarecer todas las preguntas en cuanto a la revelación profética, para discernir estos tiempos que estamos viviendo. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El segundo Adán, el postrer Adán, que trajo la inmortalidad y recuperó la gloria de la que había sido destituido el primer Adán. Que fueron los Elohim que perdieron la inmortalidad, y a través de Jesucristo podemos volver a tener la inmortalidad naciendo de nuevo. Exactamente. Podemos, para los que no han nacido de nuevo, podemos resumir un poco así. Ya vimos que, los que han escuchado todo el programa, ya vimos que Adán fue destituido de la gloria y de ese espíritu, lo perdió, ese espíritu que lo hacía hijo. De esa perfección. Entonces empezó a vivir en su carne, una vida de miedo, de vergüenza, a vestirse, frío, trabajo, desnudez, y empezó a invocar al Eterno, y el Eterno le ayudaba y le mostraba el futuro y qué iba a hacer y cómo iba a ser la resurrección y todo eso, y esa fue como la esperanza que lo mantuvo, y así toda su descendencia. Pero Jesús de Nazaret es el que saca a la luz cómo es que va a ser realmente esa salvación, porque como nuestros cuerpos fueron corrompidos, sí, se corrompieron con la semilla de Caín, sí, que toda la humanidad se corrompió desde finalmente. Que nacemos. Exactamente, desde que nacemos. Y algunos más que otros, tienen más corrupción que otros. Con toda seguridad el pueblo de donde nació Jesús de Nazaret fue el pueblo que el Señor guardó con mayor pureza, y ahí por eso está la genealogía, y de ahí él tuvo que nacer de una mujer virgen, de una familia especial, específica, de gente dedicada a esperar eso, que se preparaban para eso, porque ya sabían que eso iba a ser así. El resto de la humanidad está más intermezclada, más mezclada con la raza de Caín, y ellos también pueden acceder a la salvación. Y por eso la salvación se hizo a través de nacer espiritualmente, nacer del Espíritu Eterno. Y al nacer y vivir en el Espíritu Eterno es posible aspirar a la resurrección. Así es. Muy bien, una revelación del Padre y de todos estos 17 años que el Padre nos ha reservado para estos últimos días que estamos viviendo, estos últimos tiempos, y ya la venida de Jesús está todos los días más pronto, porque las señales nos lo están mostrando así. Muchas gracias, David. Llegamos al final de un nuevo programa. Si tienen preguntas o inquietudes, escríbanos al correo que mi hermano les acabo de dar, y muchas gracias por todo. Que el Eterno los bendiga, la paz del Eterno esté con ustedes. Shalom. Bueno, hermanos, muchas gracias. Si quieren, cerramos esto también dámosle gracias al Padre Celestial por permitirnos hacer este programa y que llegue a sus vidas, que lo que hemos hablado
haya aclarado y que les edifique, que les haga entender y les dé la revelación de todo lo que está ocurriendo y les haga ver, despertar para ver estos tiempos como el Padre quiere que los veamos, porque tenemos que prepararnos, porque la venida del reino de los cielos está muy cerca. Bendiciones.